Permítame saludar al ministro Mariano González. Fue ministro del Interior el año pasado, fue ministro de Defensa en 2016, 2 veces vicepresidente del Parlamento andino. Hay una convocatoria hoy que ojalá no tenga terribles consecuencias, como dicen algunos, porque ya Perú pues ha sumado 50 personas muertas. Hoy se dice que llegan 7.000 personas otra vez convocados por las centrales sindicales para pedir el retiro del presidente, el cierre del Congreso, en fin, temas bastante difíciles que llevan, pues ojalá que no, pero históricamente han llevado a la confrontación. Exministro Mariano González, buenos días, feliz año. Feliz año, muy buen día, Julio, gusto saludarle a usted y a toda la audiencia de W. ¿Qué tanto le preocupa la convocatoria de hoy? La verdad que muchísimo. Yo diría que hemos tocado fondo ya en Perú. Y quiero hacer una precisión muy directa, ¿no? Hay una situación muy complicada. Por un lado, tenemos protestas legítimas, muy legítimas, y protestas que tienen que ver con que en nuestro país, en Perú, y como pasa probablemente en muchos países de la región, hay un grupo de personas en el que probablemente me encuentre yo y mi familia, ¿no? En el que hemos tenido la oportunidad, o las oportunidades de la vida, ¿no? Y hay otro gran grupo de hermanos y hermanas peruanos que no tienen acceso a servicios de calidad, no tienen servicio a agua, a desagüe, a educación, a salud, a seguridad, y son víctimas de discriminación por distintas razones. Ya, desde el tema, digamos, de condición social, económica, hasta temas absurdos, ¿no? De índole étnica y comunitaria, ¿no? Y ese grupo de peruanos y de peruanas, con toda la razón del mundo, están indignados, están molestos con el Estado, con un Estado que no ha sido capaz de atenderlos, con una modernidad liberal que prácticamente ha fracasado porque no tiene las estructuras para que sea eficiente. Ese grupo de personas reclama y marcha por todo el país hoy con todo el derecho del mundo. Sí, pero también, lamentablemente, hay otro grupo de personas muy reducidos, pero muy bien preparados, radicales, muy radicales, además con una combinación muy mala, muy malévola, con algunos remanentes de lo que fue Sendero Luminoso y el MRTA y grupos afines a ellos, que de alguna manera pues se han infiltrado en la legítima protesta y vienen causando no solamente desmanes, sino perjuicio a bienes públicos y bienes privados, ¿no? Entonces, y mucha de esta gente ha hecho alianza con economías ilegales, ¿no? Sí, señor González. Terrorismo. Mientras todo esto que usted nos cuenta pasa, en el Congreso se está discutiendo el adelanto de estas elecciones programadas para abril del 2024. ¿Cree que en el Legislativo se va a aprobar las elecciones para este año? Porque es que eso es lo que están pidiendo los peruanos. Es que ahí voy. Y lamentablemente, mientras que hay esos dos grupos de gente que protesta, uno con toda legitimidad y otro realmente haciéndole mucho daño al sistema, tenemos a un poder ejecutivo, a un gobierno que no tiene la capacidad política de conducir, que lamentablemente está haciendo agua por todos lados. Y tenemos a un Congreso que vive de espaldas a la realidad. Congresistas de extrema derecha queriendo quedarse hasta el 2026. Congresistas de centro derecha que sí están haciendo su esfuerzo. Congresistas de izquierda que están, digamos, en una posición intransigente. Y lamentablemente, y algunos congresistas de centro que están tratando de poner paños fríos, pero lamentablemente eso no es suficiente. Como institución, el Congreso de la República vive de espaldas a la realidad y probablemente sea
el poder del Estado, el ente, la entidad en el país que más baja aprobación tiene por toda la ciudadanía, ¿no? El tema de la aprobación del adelanto de elecciones, yo creo que va a llegar tarde, porque pensar en que sea en el 2024, pues yo creo que las protestas va a rebasar todo esto, pues, ¿no? Precisamente quería referirme a ese tema, el del Congreso, porque usted dice que está de espaldas al país y por consiguiente esa es la prueba de que el sistema democrático está fallando. ¿A qué horas le pasó al Congreso ese fenómeno como para no tener en su seno representantes y voceros de esas personas que usted advierte están protestando con toda la razón? ¿Por qué esos sectores no han logrado usar la democracia, que para eso es, y llegar al Congreso para manejar la crisis dentro de la legislación, dentro de las instituciones, y evitar este horror que usted dice le produce el temor de la concentración de hoy? Lo que sucede es que hay un problema ya estructural en el Estado, ¿no? Las normas electorales de alguna manera fueron liquidando de a poco a los partidos políticos tradicionales y crearon prácticamente franquicias, es decir, vientres de alquiler, por los cuales la mayoría de candidatos a la presidencia o al Congreso postulaban, y probablemente pues con campañas muy millonarias, muy bien hechas, pero no tenían esa conexión, digamos, con los mismos electores. Pero independientemente de eso, el problema es hoy que Castillo representó en su momento la esperanza no para todos, pero para gran parte de ese sector, y mucha gente que no votó en Castillo por primera vuelta, votó por Castillo o porque le generaba algún tipo de esperanza de cambio, o porque votaba contra Fujimori, ¿no? Así de claro, ¿no? O sea, un voto anti. Pero este Congreso pudo haber resuelto esto sacando a Castillo oportunamente cuando todavía era posible. Pero lamentablemente la extrema izquierda y la extrema derecha se unieron para proteger a Castillo por una u otra razón. Y para mí, la extrema izquierda y la extrema derecha son los grandes responsables de esta crisis. Pero es cierto, viene de hace algún tiempo. Sí, pero hay una cosa, porque más allá de Castillo, o sea, Castillo es el último síntoma de un problema más grave, porque usted conoce mejor que yo la lista de presidentes que han sido retirados. ¿Cuántos presidentes lleva Perú en los últimos 10 años? Es una locura. Pero bueno, Castillo en un momento representó una especie de lo que se decía una rebelión de la periferia peruana frente a Lima. Y muchos consideran que acá hay algo que va más allá y que es lo preocupante, que hay casi un rompimiento cultural de esa mirada limeña frente a una gran parte del resto del país, y que hoy que se revelan aunque el gobierno de Castillo era un desastre, pero que esto va más allá de Castillo, de la política, que hay un rompimiento casi cultural en el Perú. Totalmente, así es, y bien lo dice usted, Julio. Las protestas tienen hoy un origen rural y campesino, y no son ni por el socialismo, ni por la izquierda, ni mucho menos, ¿no? Son básicamente pues protestas que vienen por décadas y quizás muchísimo más tiempo de olvido. Pero sí, y llegó un momento inclusive que Castillo pues sí enraizaba o de alguna manera logró algún tipo de conexión. Pero a lo que iba yo era que este Congreso pudo haber por lo menos enmendado y dar la oportunidad que Dina Boluarte asumiera por sucesión constitucional antes, y no en estas condiciones, ¿no? Esperar que el equipo especial de la Fiscalía y de la Policía hagan el trabajo. Entonces, hoy, lamentablemente, no hay
es de locos en Perú. O sea, yo no veo luz al final del túnel hoy, 19 de enero. ¿Por qué? Porque quien tendría que estar haciendo política, en el mejor sentido de la expresión de la palabra, sería el gobierno, quien tendría que estar dialogando, buscando vasos dialogantes, y no lo hace. Yo creo que el Estado de Derecho se debe defender, sí, que a toda la gente que viene producto de las economías ilegales y del terrorismo, digamos, hay que ponerlos, digamos, bajo la ley, sí. Pero lo que no podemos hacer es solo pensar que con la represión se soluciona el problema. Sí, señor González, como usted lo decía, pensar en el 2024 para hablar de elecciones parece imposible, pero ¿existe algún partido, ya sea de izquierda, de derecha, de centro, que tenga credibilidad o algún candidato que represente a los peruanos, pues para irlo nosotros revisando? Creo que a estas alturas, yo más que pensar en algún candidato o candidata que represente, creo que lo que tenemos que hacer todos los políticos es pensar en serio y hacer frentes o hacer, digamos, coaliciones, ¿no? Si no existen partidos lo suficientemente sólidos, pues por lo menos y lo he dicho en mi país públicamente, hacer un bloque de izquierda, otro bloque de derecha, pero sobre todo yo, por mi lado, estoy tratando de trabajar en construir un gran bloque de centro, donde haya gente desde el progresismo o centro izquierda hasta la derecha liberal, y tratar de trabajar con una mirada de país, y mirar hacia adentro. El problema es complejo, sí, pero hay también ese factor que mencionó Julio, que de la interculturalidad, que no es tomado en cuenta a veces por quienes hacen la actividad política, ¿no? Entonces, sí, el Perú es un país súper diverso, y eso pues nos está lamentablemente golpeando en la cara, ¿no? Dame otra mentita. Señor ministro Mariano González, gracias por atendernos y pues de corazón deseamos lo mejor para Perú y que puedan superar este difícil momento. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.